Buenos días, estamos aquí en el Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento con el señor Andrés Gómez en el proyecto Ondas, investigando la violencia en Colombia por el grupo Nicolás Buenaventura, la buena aventura del investigar. Señor Andrés Gómez, ¿nos autoriza a utilizar estas entrevistas para futuras investigaciones? Sí. Le voy a hacer unas preguntas. Primero, ¿cómo se llama? Mi persona, Andrés Gómez Castro. ¿Dónde nació? En Chaparral. ¿Cuántos años tiene? Voy para 79 años. ¿Cómo fue su vida antes de la violencia? Pues antes de la violencia pues era bueno. Antes de la violencia, sí. Pero después de la violencia ya fue crítica. ¿Cuáles fueron los primeros hechos violentos así que usted recuerde? Los primeros hechos fue cuando ya montó Laureano Gómez y sacaron una policía o ejército que decían la Chulavita. Entonces nosotros, por parte del conservatismo, nosotros dormíamos en el monte, que no teníamos vida tranquila. Entonces nosotros, ya aburridos de dormir en el monte y aguantando hambre, salimos a una casa de un hermano mío a hacer la comidita. Cuando nos llegó la Chulavita y cogieron a mi papá y a un hermano mío y lo amarraron como amarrando un marrano. Y los llevaban ya para el río, para echarlos al río, cuando venía un hombre que tal vez sí era conservador, y ahí mismo le dijo al teniente: ¿qué pasa con estos muchachos? Entonces el teniente le dijo: ¿es que son familiares suyos o qué? Entonces el hombre dijo: no, son trabajadores, me hace el favor y me los devuelve. Entonces los devolvió y a las 12 de la noche los sacaron para la tarde. Entonces ese hombre conservador se fue con ellos hasta que los metieron a la cárcel y era todos los días allí. Entonces para nosotros nos siguió la persecución. Veces que nos acostamos en la casa y por ahí a medianoche llegaban los señores conservadores y nos hacían salir corriendo para el monte a venir. Entonces ya fue cuando ya montó Rojas Pinilla y hubo una pacificación, entonces soltaron a mi papá y al hermano mío. Pero entonces siempre siguió esa situación de la persecución para nosotros, de los señores conservadores. Entonces yo, viendo esa situación, que no teníamos vida tranquila, me reuní como unos 5 o 6 muchachos y nos fuimos para donde estaba la guerrilla. Y sí, salimos a Campo Hermoso. Entonces los otros no se aguantaron, los otros se devolvieron. Tuvieron unos días por allá, pero no les gustó esa guerra. Pero a mí sí me gustó. Yo seguí hasta al final de esa política. ¿Cuáles cree usted que fueron las cosas que ocasionaron la época de la violencia, las causas? Las causas, pero por política, por la muerte del doctor Jorge Eliezer Gaitán. O sea, que usted cree que lo que ocasionó todo eso fue que mataron a Jorge Eliezer Gaitán. Pues unos dicen que fueron los conservadores, otros dicen que fueron los grandes ricos, porque él la iba con los pobres. ¿Cuáles cree usted que fueron todas las consecuencias que dejó esa época de la violencia? Pues lo que dejó en esa violencia fue la corrupción, porque hay para acá ha sido guerra sobre guerra, y estamos en guerra todavía. ¿Cómo la violencia afectó el desarrollo de su vida? ¿Cómo hay? Pues como, digamos que usted llevaba su vida tranquila y llegó el momento en que la violencia llegó y lo tocó a usted, ¿cómo lo afectó?
Pues para mí sería mejor pues estar uno como peleando y no estar uno por ahí huyendo. Sí. ¿Usted considera que la violencia lo afectó en algo? Pues a mí no, en esa violencia a mí no me afectó. Para mí fueron experiencias y que es una guerra y ¿No le llegaron a matar ningún familiar? me mataron 2 primos hermanos míos como niños. Entonces, eso podría ser un cambio que trajo en su vida, ¿no? Sí. De alguna forma la mataron. ¿Qué cambios produjo la violencia en la vida de su comunidad, en donde usted vivía, todo eso? Pues donde yo vivía, como yo no volví por allá, yo cogí el monte y me estudié por allá. ¿Sabe usted cómo fue la vida de los bandoleros de la época? Algunos que les Pues en ese entonces era buena. ¿Sí? Sí, en ese entonces era buena. ¿Por qué? Porque usted se metía por lo menos a la guerrilla y si usted quería ir a pelear, peleaba. Y si él quería salir, también se iba donde usted bien le pareciera y nadie le decía nada. Y hoy día, con la guerrilla que hay, que dicen que son comunes, es crítico. Si usted se mete a eso, tiene que permanecer. Y si se salen, entonces le llega la persecución. ¿Qué principios cree usted por los cuales luchaban los liberales y los conservadores, como que los motivaba tanto? Pues eso era por el poder. Sí. Porque cuando montó Laureano Gómez, dijo de que él acababa hasta con los huevos del liberalismo. Pero una cosa piensa el hombre y otro, los pensamientos de Dios son más altos que los del hombre. ¿Hay algo de esta historia, una experiencia que nos quiera contar? ¿Como de qué? Acerca de todo lo que pasó en eso. Por lo menos digamos que en toda esa época de la violencia, algo que usted recuerde que fue significativo, que usted, una experiencia vivida o algo. Pues claro que eso pues por una parte era hasta bueno porque uno ya no le daba miedo ir a pelear eso era como natural. ¿Se acuerda usted de algún nombre de como los grandes jefes o...? Claro, porque donde yo estaba, lo que era Campo Hermoso, lo manejaba era Sincero. Y... Las hermosas era Arboleda. ¿Y no sabe algo de la vida de ellos? Y en la profunda era Vencedor. Y en Herrera era Peligro, que mandaba todo eso. ¿Usted no se acuerda de algún tipo de muerte que tenían en común, o sea, alguna clase de muerte que usted viera cómo dejaban a las personas? No, en ese entonces eso se peleaba casi la mayor parte, eso era a plomo, a bala. Nadie tal vez se iba a coger así por ahí humilladamente. Eso era plomo. Pero sí se veía que de alguna forma como los maltrataban por lo que le hicieron a su papá y a su hermano, ¿no? Pero eso era por asunto de una política. Pero entonces sí, de alguna forma los maltrataban y les hacían cosas, ¿no? Pues claro que sí, pero eran los otros los que maltrataban a las personas. Porque en Santiago Pérez un teniente Puyo, que ese hombre mataba hasta los niños. En ese entonces se usaba el yatagán. Él cogía y lo saltaba para arriba y luego lo ensartaba así con el yatagán. El yatagán era como una especie de arma. Como una espada.
Sí, una así, la cargaba un mes. ¿Usted alguna vez la llegó a cargar? Yo la cargué. ¿Y por qué? ¿Cómo así? ¿Por qué la cargó? Pues porque esas eran las armas que cargaba uno, el fusil, el parque y el yatagán. Pero uno, o sea, ¿por qué? ¿A qué pertenecía al cargar eso? Ah, pues yo pertenecía a la guerrilla. Ah, en la guerrilla fue que usó esas armas. Pues claro. Ah, ¿usted cree que de alguna forma tuvo una influencia la religión en toda la época de la violencia? Una redención común. La religión, que si la religión tuvo algo que ver o digo, como algo que ver en toda la época de la violencia. Religión. La religión. Religión, pues uno decía que uno, pues católico, ¿no? Y uno decía que creía en Dios, entonces por las malas obras uno apartaba a Dios. Bueno, entonces ahora sí, entremos a la almendra del asunto. ¿Sí? A nosotros nos gustaría saber también cómo fue ese proceso de meterse a un grupo armado, de participar, de ser actor, qué personajes conoció, cómo fue esa vivencia dentro de ese mundo. Sí, pues claro que eso pues yo casi ya lo dije al principio, ¿no? De que la situación de nosotros era muy crítica en esa... ¿Cuántos años tenía ahí en ese momento? Pues yo tendría por ahí unos 17, 18 años yo tenía. Sí. Cuando entré conquisté otro muchacho y nos fuimos para el monte a buscar la guerrilla. Porque dijo usted, es mejor que seguir corriendo, ¿cierto? Pues claro, de eso de que estar uno durmiendo y lo sacaban corriendo a uno. ¿A usted le pegaron antes algunas carreras? Pues casi ¿Los liberales o los conservadores? Los conservadores llegaron a su casa. Sí, sí, señor, porque nosotros éramos liberales. Y a su papá y a su familia Pues la molestaban. ellos los dejé, yo me fui volado, yo no les tomé consentimiento a ellos. Sí, esa fue una decisión mía. Dije yo me voy por el monte, te conquisté esos otros muchachos y nos fuimos. ¿Cómo hizo usted para tomar esa decisión? O sea, ¿conocía a alguien, tenía amigos o dijo, ¿cómo los busco? ¿Cómo fue ese proceso de buscarlos? No, señor, yo no tenía conocimiento en eso, sino una decisión mía que me vino ese pensamiento y lo hice así. ¿Sí? Sí. Dijo, yo voy a buscarlos. Yo voy a buscarlos. ¿Y cómo fue ese encuentro? Pues íbamos en una vereda que le dicen Pan de Azúcar, cuando ya venía ya una comisión de guerrilla, ¿sí? Venían como unos 50. Entonces ellos venían para el lado del ataque, entonces nosotros los esperábamos. Cuando volvieron a subir, entonces nosotros nos fuimos con ellos. Entonces yo cogí las armas de ahí para acá. Pero ¿cómo les dijo usted, hey, venga yo? Sí, o habló con el comandante. Yo hablé con el comandante. Sí. ¿Y qué tal la energía? ¿La fue bien con el comandante? La fue bien. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Sincero. Marco. El nombre era Marco A. Cabrera. Alias Sincero. Alias Sincero. ¿Y usted se le hace? ¿Cómo fue ese acercamiento con Sincero? Pues yo me vi con él y anduve unos días así como por ahí, para una parte y para otra. Entonces después nos buscó para que le sirviéramos como de guardián de él. Entonces nosotros andábamos propiamente con él. Sí, andábamos propiamente con él. Pero usted decía que no sabía nada de eso. Ahí llegó y lo pusieron al día, Claro, lo entrenaron. Claro, eso cuando ya fue la otra violencia de Rojas Pinilla, ya entonces le daban a uno ya le daban disciplina. Sí, disciplina le daban a uno. Sí, porque había gente de que había sido del ejército y entonces le daban disciplina a uno.
Pero con Sincel solo le dieron el fusil y camine conmigo, o ellos también le enseñaron a Pues al defenderse. al principio no, nosotros no nos dijeron es que tienen que hacer, no, nada. Yo le digo que esta era una cosa como está buena. Sí, que usted se metía por lo menos a la guerrilla y usted, si quería irse para tal parte, usted se iba y usted no le decía, bueno, es que yo me voy, no, nada. Nadie le decía nada. Y hoy día con este grupo que hay, entonces sí, Sí, usted ya tiene que pedirles permiso y si se va a salir, no lo dejan. casi. Sí, se vuela, le llega la persecución para matarlo. Bueno. ¿Y cómo fueron esas aventuras, esas primeras aventuras ahí con Sincel y su grupo? Pues buena, sí, fue buena hasta la muerte de él. Una vez íbamos con un ganado para pasarlo a otro potrero y se reventó una vista con un perrero que llevaba. Entonces él era matarse. Yo andaba con un cuñado mío también, andamos con él. Entonces le quitamos el revólver para que no se matara. Sí. Entonces yo lo cogí así, y lo asenté así como un muchachito, así. Entonces él nos engañó mucho. Dijo, pásenme el revólver, hacemos unos tiros y nos vamos para Campo Hermoso a tomarnos otras cervezas. Y entonces el cuñado mío le pasó el revólver y sí, hizo los tiros todos al viento. Y volví, le hundió al revólver hacia al cuñado mío. Entonces se puso otra vez a conversar con nosotros y volví, le dijo, vuelve y páseme el revólver, que lo hacíamos hacerle unos tiros a una mula que había así al pie, una mula vieja. Dijo, y nos vamos ahí sí. Y nosotros creído, pues le pasó el revólver. Entonces sacó todo un parque que tenía lindado, tenía así llenito de parque. Y sí, le metió el parque, todo ese parque lindado, y hizo así, ¡tan! Un solo tiro, él mismo cayó así, sobre mí. Se mató. Entonces ya nos vino una persecución a nosotros. Nos dijeron que nosotros éramos los que lo habíamos matado. Los mismos compañeros. Los mismos compañeros. Una vez íbamos con un cuñado de él que le decían Cariño, cuando venían como 20 a buscarnos a nosotros. Entonces él afrentó y dijo, no, eso no fueron ellos. Eso fue él mismo, porque él hacía muchos días que tenía ganas de matarse. Entonces él nos libró ese día. Los favoreció. Si no nos habían matado, porque dicen que nosotros éramos los que le habíamos abierto la boca y le habíamos metido de tiro. ¿Y cuál era el alias que tenía usted ahí en el grupo? ¿Cuándo lo bautizaron y cómo fue A mí eso? me pusieron Miruz. ¿Cómo fue quién le puso eso y por qué? La misma guerrilla y allá le ponían el nombre a uno, sobrenombre, mejor dicho. ¿Sí? Sí. ¿Pero quién se lo puso ahí? ¿Un compañero o un comandante? comandante? Sí, compañero, sí, porque me dijeron que yo me parecía mucho a uno que hubo un comandante del comunismo que lo llamaban Miruz. Dijo, esto hay que ponerlo en Miruz. Sí, entonces así me pusieron a mí. ¿Y cómo fue esa experiencia ya cuando usted en serio recibe disciplina? ¿Ya es otra cosa? ¿Bajo qué comandantes conoció? ¿O hay tantos que mencionan? Uno que usted haya conocido, que haya tenido contacto, que haya conversado, cómo le parecían como personas, ¿sí? No, eso no le preguntaban a uno de eso, de que cómo, ¿no? Yo lo hacía era por el asunto de la política. Eso era ya por política, ¿sí? Sí. Para no dejarnos matar para favorecer la vida, claro. Eso sí, para favorecer la vida. Pero en ese trasegar, ¿qué otros comandantes conoció?
Pues después de la muerte del final sincero, llegó mariachi. Llegó mariachi. Es el que comandaba todo eso, lo que era Campo Hermoso, Planal, Santiago Pérez, todo eso. Y organizó otra vez el grupo Sí, que había quedado. era hasta un buen comandante. ¿Qué recuerdos tiene de él como persona, como persona y como comandante? De mariachi, Sí. un hombre muy astuto. Él como que le avisaba de una mosca a él. Sí. Cuando la remetida de Rojas Pinilla, él despachó muchas comisiones para un lado esa noche. Digo, porque mañana es bien fácil que ya nos ataque el gobierno. Y preciso, fue el otro día como a las 6 de la mañana ya llegaron y a él que le había dicho. Él tenía como una experiencia, ¿sí? Que por eso lo hacía comandante. Sí. Y como persona, cuando ya estaban descansando por ahí, como... Era muy formal. Siempre era muy formal. El otro, el que le digo yo, el sincero, ese era cuando se emborrachaba así con la gente, era mala persona. Pero en esa noticia era bueno. Borracho era otro. ¿Y mariachi? ¿Por qué le decían mariachi? Yo no sé por qué le decían mariachi, pero ese tenía un parlamento muy... Sí, porque él hablaba con coroneles, capitanes, y él dialogaba mucho con el ejército. Cuando iban a dialogar sobre el asunto de la paz, entonces le decía mariachi, es que paz por delante y por detrás, pau, así el gobierno. ¿Sí? Porque entonces después de eso, entre mariachi, que era el jefe del liberalismo, y había uno de Casa Verde que llamaba Marco Olivera, ese era el conservativo. Ellos los dos hicieron una paz, y esa fue una paz muy efectiva, el diálogo de ellos. Después andaban de gancho, después de que daban plomo. Y esa fue una paz efectiva. De ahí para acá se acabó eso de, ole, que usted es liberal, que usted es conservador. No. Los conservadores pasan donde está la guerrilla pasa por donde están los conservadores. Y se acabó esa política. ¿Y por qué esa paz tendría éxito? Esa tuvo un éxito muy bueno. ¿Por qué Por eso digo yo hoy día que el diálogo es el que sirve. El diálogo es el que sirve. Se obligaron a dialogar los dos. A dialogar los dos. Y a cumplir lo que habían Y a tratado. cumplir, eso fue un cumplimiento muy efectivo. Sí, eso fue un cumplimiento muy efectivo. ¿Y ahí usted se desmovilizó o siguió? Pues ya después de eso ya nos pusimos a trabajar. Ya me pusieron, antes me dieron como unas 10 mulas para que las arriara, yo venía hasta Chapalala a llevar remesa y ya se acabó eso. Ahí después entonces me dieron 20 y me puse a trabajar así. Ya se dedicó Sí, ya. Sí. Al trabajo. Sí. Y no sé si la otra vez me había dicho, por ejemplo, que mariachi tocaba violín. Sí, se tocaba violín. ¿Sí? ¿Y cómo cargaba violín? O sea, cargaba violín y rifle. No, él no lo cargaba, lo tenía por ahí en la casa. Sí. ¿Usted le escuchó los conciertos Sí, al hombre? Lo escuché. ¿Y usted también le jalaba la música? No, señor, yo no. ¿Cómo se divertían en Yo no tocaba y no la mujer. ¿Ya tenía? No. ¿Y cómo se divertían en los ratos de esparcimiento ahí en las filas? Pues bueno, ¿no? Sí. ¿Qué hacían?
fiesta con guitarra o qué? Pues eso la mayor parte, eso no se hacían fiestas, por ahí casi no se hacían fiestas, así que uno se ponía a tomar así por ahí con música, era más así. No se oía de que un cumpleaños, que los 15 años, no, nada de eso se viene entonces. No, cuando saliera la fiesta. Sí. Ah, bueno. ¿Qué más quiere que le diga? Todo lo que nos quiera decir de esa época. Hay una cosa que, por ejemplo, a mí particularmente, que nunca he estado pues, en el ejercicio, pero que me parece valiente. Bueno, sí me tocó un tastador. ¿Cómo supera uno el miedo ahí? Pues eso es al principio. Uno al principio le da como miedo, le da miedo, pero a lo último uno se adapta, que no le digo que venían los aviones y yo buscaba esos tanguilones y ellos dando plomo y mira, si uno ya es tranquilo, ya no le da miedo, ya no, nada. ¿Qué le quitará a uno el miedo ayer? Que se adapta uno a eso, se adapta uno a eso. Sí. Y tuvo muchos combates, le tocaron. Sí, para las de Casa de Cine. Casa de Cine, ¿dónde queda? Eso queda de Santiago Pérez, así para arriba, para la cuchilla más arriba de Casa Verde. Toda esa zona la caminó usted. Eso sí, yendo para Planada hacia arriba la cuchilla. Todo eso yo me lo conozco. Todo eso lo trasegó a pie. Sí. Yo fui maestro por allá Sí. en Planadas, pero en el Rubí está el Rubí. ¿Y qué otra experiencia le gustaría compartir? Pues después entonces hubo un desacuerdo entre los niños, entre los niños que han sido guerrilleros, peleando entre los niños. Sí. Entonces querían de que yo les ayudara, entre ellos ya no les ayudé. Sabía dónde fui a parar en ese entonces para no ayudarles, al capitán. Sí. Porque yo ya sabía que era una guerra. Sí. Entonces después de eso, salieron esos que le dicen los paramilitares o los parámetros. Sí. Entonces trajeron de Urabá un hombre, tal vez lo más malo que tenía Urabá, de los parámetros. Le decían Terrasco. Ese cogió a una persona para matarla y cogí y la desperezaba. Y hubo un amigo de la vereda donde estaba yo que me sacó un chivo. Y él llegó como un lunes, un martes a Puerto Saldaña. El sábado ya me llegó una hora de que me presentaran. Y sí, yo el domingo me le dejé venir, estaba en el cementerio, y me le presenté. Dijo, con que usted es el presidente de la vereda del placer. Dije, yo sí, comandante, me tiene a sus órdenes. Dijo, con que usted citó una reunión en la escuela y cuando la gente pues que teniste la guerrilla ya no. Dije, yo muy falso. ¿Por qué no me hace el favor y me presenta a la persona que le metió una chica a usted? Dijo, yo no soy sapo para ir a aventar a otro. Dije, yo, comandante, lo que pasa es una de las cosas. Yo pasé por ahí también. Yo fui revolucionario. Pero yo hoy día les saco el cuerpo a las cosas. Yo cuando la guerra de la yuca, que le digo yo la división que le decían la guerra de la yuca, le dije, yo sabía dónde voy a parar, al capitán, porque yo sé que es una guerra. Y era un vecino que me sacó de chisme y dice, no, ese era mi tío, porque toda la vereda casi era vereda de Paracos. Por ese motivo nosotros perdimos la pico, perdimos todo, porque nosotros salimos con lo que teníamos encima nomás. ¿Es en qué año? En el año 2000. En el 2000. Ya. Nosotros nos quemaron todo, ropita, todo lo que era. Y nos quemaron la casa. Una casa que tenía de 13 metros, de 2 pisos.
Los paramilitares llegaron a ver. La guerrilla, La por guerra. estar con los paramilitares ahí en medio. Entonces, y el Paco de Coto nos vinimos para acá, para Ibagué. ¿Y cómo toma la decisión de venirse para Ibagué y no para otro lado? ¿Por qué Ibagué? Pues yo tenía un hijo aquí en Ibagué y tenía otro en Neiva. Entonces nosotros nos sacaron, me parece que fue como un jueves por la tardecita, sí me parece que era un jueves. Ese jueves nos pasamos el río Saldaña en un paradero que le dicen La Cascada. Nosotros pasamos ahí, pasamos el río y nos quedamos una noche ahí al otro lado. El otro día, el viernes, bajamos hasta Cambrín. Por ahí nos quedamos, nos pasamos otra vez el río y nos quedamos por ahí en un familiar. El sábado ya nos vinimos para Río Blanco, ¿sí? Entonces yo tenía que poner el denuncio y en la personería. Entonces estando yo en eso, poniendo el denuncio, cuando entonces llegaron los dos hijos, ¿sí? A ver yo para dónde cogía, si cogía para Neiva o cogía acá para Ibagué. Y nos vamos para Ibagué, que yo sé que Neiva es muy caliente. Entonces decidimos venirnos para acá. Sí. Y allá quedó todo abandonado. Allá quedó todo abandonado. Entonces, ¿le alcanzaron a matar, a asesinar familiares allá? ¿A Sí, ya nosotros nos salimos el 27 por la nochecita. El otro día, el 28, como a las 8 de la mañana, me mataron un yerno, la hija, y una hermana del yerno. Mataron a 3 ahí. En esa vereda mataron a 12 personas. ¿Y la justicia ya le ha respondido? Sí, por lo menos nosotros nos pagaron la hija. ¿Y castigaron a los que han cometido el crimen? Pues para nosotros no pedimos tal vez justicia para eso. Nosotros lo dejamos en las manos de Dios. En mi corazón no hay odios con nadie. Como se lo dije yo una vez a un trinitario. Y yo, si ese hombre viniera a mi casa, yo le daría de comer, porque en mi corazón no hay odio. Y Dios está en las manos de Dios. Dios dijo, mía es la venganza, no es nosotros. Y además porque usted ha tenido toda la experiencia también, Claro, y sabe sí, qué es ese ejercicio. claro. Porque los causantes casi son los señores paramilitares por estar ahí haciendo cosas indebidas. Porque eso sí hacían cosas malas, indebidas. Mataban a otro por robarle por ahí cualquier cosa o por un cuento. Yo por lo menos no la iba con usted, le decía, mire que fulano de tal es esto y esto. No se ponían a investigar, sino que llegan y pagan. Por un chisme, Por como un el chisme, chisme del por un vecino chisme. que lo metió en Sí, líos, sí, señor. que no le caía bien, o por Eso quitarle sí, de pronto la o por tierra, envidia, ¿cierto? sí, por envidia. Por decir de esa tierra también desocupada. Y Claro. bueno, y cuénteme a la guerra anterior, a esa guerra de la yuca, ¿por qué la llamaban la guerra de la yuca? No me la sabía. Sí, porque así la pusieron. Sí. Que fue una pelea entre los mismos. Sí, del mismo grupo se dividieron. Y eso ya era más o menos ¿qué año? Como el año que fue. Pues mire que no recuerdo. Sí. No recuerdo. Y en toda, bueno, después de toda esta experiencia que usted nos ha contado de la vida, que en últimas es la historia de mucha gente en este país, ¿cierto? De muchas personas Sí, en señor. este país. Usted a sus nietos, todos estos muchachos que están en todos los colegios hoy en día estudiando, ¿qué mensaje les daría? Ya que usted tiene la suficiencia, digamos, experiencia desde lo que ha sufrido y vivido en la violencia en este país. ¿Qué les diría a toda esa gente, muchachos? Pues la experiencia mía sería esta, ¿no?
de arrepentirnos todos. Porque uno ya arrepentido ya se le borra muchas cosas. ¿Cómo la vi? La veo, ¿De para arriba? sí, No, pero posible. pero es que Dios es el que cambia el corazón del hombre. Dios es el que cambia el corazón del hombre, sí. Usted, si quiere, ¿no? Porque esta pregunta sí es privada, pero antes era cristiano todos, ¿cierto? O sea, de católicos, digo, de religión católica. Sí, yo era muy católico. Y después cambió a otra religión, pues la misma. No, señor. Yo era muy reacio al Evangelio. Yo odiaba el Evangelio. Por eso le digo yo que por eso vuelvo y le digo que Dios es el que cambia el corazón de hombre. Sí. A mí no me gustaba que me hablaran del Evangelio. A mí no me gustaba. Pero un día Dios puso en mi corazón una sed, pero fue una sed. Es que yo tenía que leer un libro que leían los evangélicos. Sí. Y al mismo que le rechacé el evangelio, a él me tocó que acudirle que me prestara un libro. Vengo que me preste un libro que leen usted, pero fue una sed. Sí, no fue que fulano tal vez me metió el evangelio. No. Fue el mismo Dios. Y comenzamos nosotros con la mujer a leer ese libro, y lean. Hasta que le dije yo a la mujer una vez, le dije yo verdaderamente, mira, por medio del Evangelio que conseguimos la salvación, no hay otra alternativa. Entonces ella se arrepintió con la familia y yo seguí en la misma, yo era un borracho, un degenerado. Yo duraba ayer hasta las semanas enteras tomando. Pero fue el mismo Dios que me mostró eso y lo que había sido yo. Porque muchos dicen, no, fulano de tal fue esto y que Dios lo va a perdonar. Pero ¿quién fue Pablo, Saulo? No fue un perseguidor de la iglesia del Señor también, ¿sí? San Pablo. ¿Ah? Y no lo llamó Dios también al arrepentimiento. Sí, para Dios no hay nada imposible. No es el de acá trabajoso. Sí, no es el de acá trabajoso. O sea, es posible que en este país vivamos en paz. Eso sí. Y la señora lo acompañó todo este tiempo, en toda esa lucha, en toda esa transformación. Su esposa. Sí, porque yo conseguí esposa, ya fue cuando ya la pacificación. Sí. Yo, durante el tiempo que duré en guerra, yo no tenía nada. ¿Cuánto tiempo duró en guerra? Yo duré por varios años, no recuerdo, yo duré varios años. Pero me gustó mucho. Y después se dedicó a trabajar. Después me dediqué a trabajar. ¿Y qué hacía? ¿Sembraba? ¿Tenía ganado? ¿Café? Yo era agricultor. Sí. ¿Cultivaba qué? Cultivaba café, caña, plátano, yuca, de todo. ¿Y eso le dio forma de vivir? Sí, señor. ¿Qué piensa usted de la vida en el campo? La vida del campo es muy buena, por una parte, pero por otra parte el día es crítico, por lo duro. Porque uno, en una región o en una vereda, puede uno vivir con un solo grupo, pero con dos no. Lo dejan a uno en la mitad del santo. Sí, porque si llega un grupo y le dicen a usted, le piden agua, usted le da agua. Sí. Viene el otro, bueno, ¿y usted por qué le dio agua a ese otro grupo? Ya le viene la persecución. Si en todo el país hubiera paz, vamos a soñar que hay paz, como dice usted, que es posible la paz en este país. Pues de que haya diálogo, hay paz. Hay paz. Porque mucha es la gente que está pidiendo la paz.
¿Usted dónde prefería vivir? ¿Aquí en la ciudad o se devolvería al campo si hubiera paz por todo lado? Pues, por una parte, aquí tenemos paz. Aquí no se oye que mire que tal y tal cosa, como estamos cuando estamos por allá, que por allí vienen 500, que por allí vienen 200. Y a nosotros una vez nos dejaban solitos en esa vereda. Y toda la gente mismo para Río Blanco, Perrera, para el puerto. Sí. Pero nosotros como estábamos o habíamos creído en el Señor. Nosotros teníamos esa confianza, que Dios nos libraba. Y así fue. Porque cuando nos llegaron a nosotros, la ley que traían ellos era que todas esas veredas lo que encontraran nos fueran dando. Nosotros nos favoreció la mano de Dios. Póngale usted cuidado que llegaron el otro día donde había una familia que no estaba metido ese hombre en nada, hasta los niños pequeños así, habían 6 y todos los mataron. Y ese hombre no está metido en nada, trabajador. En la época de los paras. Wow. Exacto, sí señor. ¿Usted qué, don Andrés, qué diferencia encuentra entre la vida en el campo y la vida en la ciudad? Pues será mejor la vida del campo, ¿no es cierto? Porque allá tiene uno todo, tiene las verduras, tiene el platanito, tiene la yuca, las gallinitas, el marranito. Allá no le toca uno que comprar agua ni nada. En cambio la vida del pueblo siempre es tremendo, pero entonces aquí pues hasta la presente tenemos paz. Sí. ¿Qué piensa usted de toda la gente que ha sido desplazada y vive en todos los alrededores de Ibagué? Pues es que ahí hay un asunto de que todos no son desplazados. Todos no son desplazados. Hay mucha gente que se han venido a ver qué saben. Yo les digo a muchos, si a mí no me hubieran echado de la finca, estaría mejor en la finca. No estaría por aquí ni nunca. Pero hay mucha gente que se vienen a ver que sacan, si le dan casa. ¿Sí? Yo no me salí por miedo, sino porque me dijeron, piérdanse, pero ya de aquí. Nosotros somos desplazados de aquí. ¿Y el Estado sí les ha tendido la mano aquí en la ciudad? Pues sí, ¿qué va a decir uno que no? Estamos esperando la reparación de bienes, que a mí ya me investigaron de la Fiscalía de Bogotá. Vienen aquí a la Fiscalía de Bogotá. Y el proceso está caminando. Y el proceso está caminando. Para responderle por la finca. Por las pérdidas, sí. Una pregunta final. Bueno, ya que no quiere agregar nada más. Pues yo creo que no, porque... Entonces, sería darle las gracias por esta entrevista que nos ha regalado y por compartir su historia con nosotros. Que va a ser de gran ayuda. Don Andrés, muchas gracias. De parte también de todos estos niños. Perder el tocazo a la orden. Ojalá que no se nos pierda esta vez, porque